En nombre de Dios y nuestra patria se abre la sesión. Le damos nomás, lo escuchamos, señor secretario. Presidente, se ha recibido la siguiente cuenta. Una indicación del diputado señor Longton al proyecto que modifica la ley de tránsito para sancionar a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad al servicio de transporte público remunerado de pasajeros. Enseguida, un oficio del señor Director Nacional de Vialidad, por el cual informa sobre el contrato de mejoramiento Torobayo T340, región de Los Ríos, y sobre la situación del puente Caucao en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. Luego, los operadores de transporte público mayor rural de pasajeros de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule adjuntan un comunicado de prensa donde señalan que no suscribirán acuerdo alguno para rebajar pasajes en tanto el fisco no compense el valor real que dejarán de percibir. Y finalmente, don Luis Dubó Tapia, representante nacional de la Confederación de Taxis de Regiones, junto con reiterar la petición de audiencia de la Confederación, manifiesta su malestar por la nula respuesta se recibió para exponer el tema de la extensión en la antigüedad máxima de los taxis, fundado en la situación crítica por la que atraviesan a raíz de la pandemia del COVID-19. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Don René Manuel García está pidiendo la palabra, presidente. Y don Jaime Mulet. Presidente. Es que apaga la... Active su micrófono, presidente. Ahí estamos. Ya. Don René Manuel García fue el primero que pidió la palabra. Tiene la palabra entonces el diputado García. Audio. ¿Está con audio, don René Manuel? ¿Aló? Sí, está con audio. Lo escuchamos. Don René Manuel, lo estamos escuchando. Tiene que ponerse los fonos. A lo mejor le faltan los fonos. Se fue. Parece. Se está uniendo, se unió el ministro. Aquí. Perfecto. Están presenciales. El diputado La Vaca está pidiendo la palabra. La Vaca y Norambuena. Quiero pedir un oficio yo. A propósito de varios, no de la cuenta, por si acaso, presidente. Yo quiero pedir un oficio al Ministerio de Obras Públicas, señor presidente, para que me informen de una situación que he recibido que tiene que ver con la empresa Astaldi, que realiza, entre otras labores, una labor en el aeropuerto de Santiago. He recibido la denuncia por parte de algunos trabajadores y de algunas empresas subcontratistas respecto al comportamiento de esta empresa. Y me llama la atención porque es una empresa que tiene cierta historia, es una empresa de capitales italianos, entiendo que constituida en Chile también, y esta empresa tuvo ya una situación bastante compleja en Chuquicamata, que después se habría renegociado, digamos, tuvo también una situación compleja en el hospital Félix Bulnes, concesionado, y hoy día Astaldi es dueña minoritariamente de la concesionaria del aeropuerto de Santiago. Además, es socia con otra empresa constituyendo la empresa CJB, junto a Vinci, una empresa, entiendo, francesa, y esa es la empresa que construye en todo el complejo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, aeropuerto de Santiago, y la verdad es que ha entrado en varios incumplimientos con contratistas y me llama la atención de una empresa que ha tenido ese comportamiento que por lo menos ha sido público. El año 2018, el año 2019 hubo una profusa información a través de los medios de comunicación respecto de la situación que afectaba a esa empresa. Y hoy día sigue provocando daño, al menos si me lo han relatado, en contratistas chilenos.
es una empresa que constituida en Chile tiene cero capital, digamos, o sea, se constituyen como empresas de papel y contratan empresas chilenas y después dejan de pagarle o entran en conflictos monetarios con empresas chilenas y no hay dónde recurrir. Yo quiero que me informe la división de concesiones del Ministerio de qué manera seleccionan las empresas que en definitiva participan directa o indirectamente en los contratos que son concesionados por parte del Ministerio de Obras Públicas. Porque esta empresa entró en la concesión de manera minoritaria, pero en la concesión a través del consorcio NPU en el aeropuerto Merino Benítez de Santiago. De manera que al menos ese aspecto se lo quiero consultar al Ministerio, a esa dirección del Ministerio, a propósito de los incumplimientos que tiene histórico y de la situación que está ocurriendo actualmente. Eso es lo que puedo consultar y cualquier otra información que nos pudiera hacer llegar al Ministerio respecto de esta empresa. Ese oficio quiero pedir, señor presidente. Si hay acuerdo. Tiene que activar su micrófono, presidente. Ahí. Hay una petición del diputado Mulet. ¿Habría acuerdo para ello? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acordado. Está pidiendo la palabra don Jorge Sabac, presidente. Colega diputado y presidente Jorge Sabac tiene la palabra. Quiero solicitar también un oficio al Ministerio de Obras Públicas en relación a la ruta de la muerte que une la comuna de Yungay con la comuna de Chillán, y que la semana pasada hubo un trágico accidente donde murieron 6 personas y 14 personas quedaron gravemente heridas. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas que informe cuándo se iniciarían los trabajos de mantención y nuevo trazado de esta ruta que une Chillán con Yungay. Sabemos que hay un proyecto que ya se terminó el diseño y queremos saber cuándo se iniciarían las faenas. Y en segundo lugar, un oficio también al Ministerio de Obras Públicas en relación a la ruta que une la comuna de Quirihue con la comuna de Trehuaco, la ruta del Conquistador, que se encuentra en muy mal estado. Solicitar también un diseño para hacer una mantención más profunda y un rediseño de esa ruta que tiene mucho tráfico. Esos dos oficios, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Sabac. Hay una petición del diputado Sabac. ¿Estaríamos de acuerdo? Se aprueba. Acordado. Bien, ahora que... Presidente, está pidiendo la palabra don René Manuel García y don Marco Ilavaca. Ya, entonces, don José Manuel García y después el diputado Ilavaca. Tiene la palabra don René. Ok. Mira, hace un par de días atrás vimos en la prensa regional y en toda la prensa escrita y televisada y todo el mundo que la ruta de Freire a Villarrica no se hacía la doble vía. Y esta es una ruta largamente esperada por toda la gente de la zona, porque es una congestión tremenda en verano, no se puede andar, demora el viaje de Freire a Villarrica casi 2 horas, entonces esto va en desmedro del turismo. Ahí hay un cruce que va hacia la comuna de Cunco, también hay que hacerlo, todo el mundo esperaba que hacer ese bypass, porque a veces es un taco impresionante para poder doblar hacia la comuna, porque no tiene un paso a nivel o un bajo nivel, no lo tiene. Entonces, realmente es preocupante, pero lo que más preocupa a la gente de la zona es cuál es la razón de fondo que el ministerio no va a hacer el camino o la ruta entre Freire y Villarrica. Ese es el primer oficio. Y el segundo oficio, presidente, me gustaría que se me diera comuna por comuna, las 32 comunas de la región de la Araucanía, cuál ha sido la inversión de vialidad y obras públicas en región por región, comuna por comuna en la región de la Araucanía. Eso en 2 oficios me gustaría que me lo hiciera, presidente. Bien, hay una propuesta del diputado René García. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo, don René. A continuación... Muchas gracias, presidente. No esperaba menos de usted. A continuación ha pedido la palabra el diputado Marcos Ilavaca, que está junto con el diputado Norambuena ahí. Así es, presidente. Aquí el cañón, aquí en Valparaíso. Presidente, 2 cosas. Lo primero... Hemos estado viviendo todo un proceso grave nacional en términos económicos y el gobierno ha anunciado que se van a llevar adelante para el proceso de reactivación económica un proceso de inversión importante en el ámbito de obras públicas.
Y si hay un tema de obras públicas que preocupa a la comuna de Valdivia en particular, dice relación con el puente Caucao. Y se leyeron las declaraciones en el Mercurio del director nacional de Vialidad, porque todos estamos esperando que se largue pronto la licitación para habilitar el puente de manera definitiva, por fin. Y resulta que el director nacional cuenta de que la pandemia va a afectar el funcionamiento y la licitación. Yo quiero, señor presidente, que se le pueda oficiar, y yo sé que está el ministro Moreno escuchando hoy día, que exista claridad para la gente de Valdivia lo que va a suceder con el puente Caucao y cuándo. Porque saben ustedes que, si bien es cierto que ha significado un avance en la bajada de los brazos del puente Caucao, pero eso ha implicado al día de hoy un costo de 1.296 millones de pesos para que, cuando sea necesario, se alcen los brazos. Se alza una vez cada mes, más o menos. Y vamos a tener un presupuesto cercano a los 1.800 millones de pesos de aquí a final de año. Es decir, en este año que llevamos en funcionamiento ya no hemos gastado el 10% del valor total del puente. Por lo tanto, se hace muy necesario de que se le dé una solución rápida, definitiva, a lo que hoy día sucede con el puente Caucao y que el proyecto se encuentre lo más avanzado posible para que se le dé esta solución definitiva. Eso es lo primero, señor presidente. Y lo segundo, durante las últimas sesiones, desde que partió la pandemia, esta comisión de manera unánime le ha estado pidiendo a la ministra de Transporte algún tipo de medida que vaya en beneficio de una serie de choferes de diferentes áreas, taxis colectivos, taxis básicos, toda la línea de taxi, movilización colectiva mayor, movilización de rural, los tíos furgones escolares, y hasta la fecha las únicas soluciones que se le ha entregado son dos. Uno, crédito FOGAPE, sabiendo que muchas de estas personas no cumplen los requisitos que le exigen los bancos para poder postular, o dos, ingreso familiar de emergencia. Pues resulta que muchos de ellos están por sobre lo que la ley exige en términos del registro social de hogares, y muchos no tienen registro social de hogares. Es decir, hoy día los choferes de colectivo, los choferes de taxi, los choferes de movilización colectiva y los de jardines, los de jardín de transporte escolar, hoy día tienen las manos amarradas. Y yo lo que le pediría es que reiteremos a la ministra de Transporte y al ministro de Hacienda en particular también alguna medida que vaya en beneficio de estas familias. Hoy día le están pasando muy mal porque en definitiva pensábamos que esta iba a ser la solución, pero no fue la solución. Entonces necesariamente debería existir una medida que aborde la situación grave que hoy día están viviendo los diferentes gremios, y no solamente gremios, porque también hay gente no asociada a ningún gremio, que está pasando muy mal. Los choferes de la movilización colectiva, mayor y menor, la están pasando mal en Chile y lamentablemente hoy día no tenemos ninguna respuesta hacia ello. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado de la Vaca. Bueno, después de la extensa argumentación del diputado de la Vaca, propongo, ¿estaríamos de acuerdo con sus solicitudes? Estamos todos de acuerdo. Sí, gracias, diputado de la Vaca. Bien, señor secretario. Lo que se unió al chat nuestro el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, de manera que podríamos seguir o continuar. Perfecto. Con lo que dice el segundo punto de la minuta. Perfecto. Bienvenido, ministro Moreno, a nuestra comisión, que siempre ha sido bienvenido y siempre hemos tenido buenas comunicaciones. Así que le cedo la palabra al ministro Moreno para que continúe, como decía nuestro secretario, en la exposición, el tema. Gracias. Ministro. Leopoldo Pérez está pidiendo la palabra. El diputado Leopoldo Pérez pide la palabra. Ya, pues, que hable antes del ministro Moreno. Le habíamos ofrecido la palabra al ministro Moreno. Diputado Pérez. Bueno, yo le había escrito, señor secretario, para esta sesión de comisión, que previo a que inicie la presentación el ministro Moreno, y esto venía de la semana anterior que no se pudo conectar, que yo necesitaba hacerle dos preguntas al señor ministro sobre el tema que va a exponer. Esto quedó pendiente de la vez pasada, si mal no recuerdo, debe estar en acta por ahí. Y es sobre el tema del TAC, ¿eh? El tema que habíamos visto ahí, que hay varias gente que está pidiendo
¿cómo se llama?, audiencia, etcétera. Entonces me gustaría ver la posibilidad, presidente, por su intermedio, ver la posibilidad de que antes que inicie su exposición el ministro le pueda hacer estas dos preguntas. Tiene la palabra, hágala nomás, señor Gracias. diputado. Sí, bueno, saludar al presidente, a los colegas que están tanto presencial como telemáticamente, a los invitados, al señor ministro que debe estar escuchando ahí, a sus asesores. Y la pregunta es bien concreta, son dos. Señor ministro, ¿es factible aumentar los incentivos para aplicar rebajas de tarifas respecto a lo que había explicado la vez anterior? ¿Y se puede aumentar las sanciones respecto a este tema? Y la segunda pregunta es, ¿existe un cronograma de revisión de otras concesiones que pueden beneficiar a más chilenos y no solamente a la autopista urbana concesionada, sino que ver la posibilidad de ampliar un poquitito esta revisión de contratos que va en beneficio directo de los bolsillos de miles de chilenos? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Pérez. Bien, ahora... Señor García está pidiendo la palabra, presidente. Ya. También para hacer una pregunta al ministro. Don René, tiene la palabra. Active su micrófono, don René. Ahí está. Dígame. Sí, me pareció muy buena la idea del diputado Pérez, presidente, de hacer las preguntas antes, porque así el ministro no se interrumpe y él hace su exposición y después si queda alguna duda se le podrá preguntar. Así que yo voy a hacer las dos preguntas, señor ministro, usted que sé que está escuchando ahí. Yo quiero preguntarle si habrá cambio en los futuros contratos que se liciten para promover rebaja de las tarifas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué modificaciones podrían realizarse en el futuro para que las modificaciones de tarifa por flujo de vehículos se apliquen inmediatamente? ¿Se puede automatizar, si esto es factible de automatizar el proceso? Me gustaría que estas dos preguntas las contestara, porque me han llamado muchas personas esta semana y yo no he tenido la respuesta, porque realmente corresponde a usted. Y al señor de habilidad, un tremendo jefe de vialidad que tiene usted ahora, un hombre muy sensato y muy humilde. Así que me gustaría que él se lo pudiera asesorar en esto también, ministro. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, tiene la palabra el asesor del ministro. Mi nombre es Hugo Vera y no pude entrar por el código, entonces aparezco ahí camufladamente como Felipe Hermosilla, pero por si acá el director de concesiones, mientras tanto aparezco como Hermosilla, presidente. ¿Tiene la palabra, señor Vera? Ya, presidente, la verdad que yo, como me vengo incorporando, alcancé a escuchar parte de las preguntas de los distinguidos diputados. No sé si el ministro ya está conectado, porque él entiendo que estaba antes que yo, para abordar las preguntas que se plantearon acá. No sé, ministro, el ministro está con audio, de manera que al parecer no está conectado, aun cuando sale la figura ahí, el cuadrado, como que estuviera presente. Démosle la palabra al ministro para que haga una introducción. Pero, perdón, presidente, ¿me permite? Don Felipe Hermosilla Torres, ¿está ahí presente? Porque está con micrófono activado. Ya, pues. Yo aparezco como Felipe Hermosilla, pero soy Hugo Vera. Eso está, hice la aclaración que tuve que entrar por el correo de él. Roberto. Dice que tengo don Felipe Hermosilla. Muchas gracias. Ya. Señor presidente, por su intermedio, quisiera hacer presente que el ministro no está, como anunciamos en un principio, está paralelamente en una conferencia con el presidente y dejaron todo conectado para que se pueda incorporar en cuanto termine su reunión. Pero no está disponible. Está presente, ya. La palabra en numerosas oportunidades. Lamento el malentendido. A ver, el diputado, perdón, señor Vera, el diputado García está pidiendo la palabra. ¿Tiene la palabra, diputado García? Sí, presidente. Gracias, presidente. Presidente, la verdad que me parece extraño porque sería la segunda vez que fracasa una sesión con el ministro y hemos estado nosotros realmente preocupados de estos temas. En consecuencia, no sacamos nada con hacer las preguntas que hice yo y el diputado Pérez, porque sería al viento, va a tener que repetirlas de nuevo, ¿no? Entonces nos gustaría, presidente, no sé qué tiene pensado para hacer en la reunión, el resto de la reunión, pero yo creo que lo interesante es que el ministro exponga, nos ha dejado a todos con ganas de escuchar esto, porque este tema del TAC es un tema sensible que todas las semanas están llamando para poder
saber qué es lo que va a pasar, si este no es un tema menor, este es un tema que está dentro de los compromisos para la paz social, para el entendimiento social, y no podemos dejarlo a trunco. El ministro, sé que tiene muchos compromisos, pero no sé, la verdad que me desconcierto en el sentido, no sé qué hacer, si esperar, si seguir adelante en la reunión, si el ministro, porque esto termina a las 7 impagentablemente y ya tenemos una hora, o sea, de reunión. En todas las inquietudes que hay, en todas las preguntas que tenemos, no vamos a alcanzar prácticamente a hacerlo. Así que, bueno, ojalá, presidente, podamos incorporar al ministro lo más luego posible. Ya antes que el ministro exponga, ya que no pudo escuchar las preguntas que nosotros le hicimos, que usted nos dé la palabra al diputado Pérez y a mí para hacer las preguntas y el ministro pueda contestar también y no interrumpirlo más. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sí, bueno, a mí me parece bastante extraño. Nosotros somos una oposición no obstruccionista. Queremos aportar, pero ya el ministro en segunda oportunidad ya no ha podido participar de nuestra comisión. De todas maneras, trataremos de aprovechar el tiempo, aunque siempre, sin desmerecer a los asesores, por supuesto, siempre es conveniente y necesario a una sesión de este nivel que esté el señor ministro. Pero, no sé, bueno, ahí don René había hecho una propuesta y le doy la palabra al diputado Pérez y don después... ¿Perdón? Don Andrés Lonton está pidiendo la palabra. Ya, don Andrés Lonton, después el diputado Pérez y el diputado García. Sí, te escucha. Sí, solamente proponer al presidente, a los demás diputados, que mientras esperan al ministro que se incorpore, podríamos ver el proyecto que está en primer lugar de la tabla, cual yo soy uno de los autores, junto a otros diputados de la comisión, que son 2-3 artículos. La verdad es que ya estamos en la discusión de las indicaciones, poder despacharlo mientras tanto o dejarlo pendiente si es que se incorpora en medio de la discusión el ministro de Obras Públicas. Gracias, diputado Longton. Está pidiendo la palabra también el diputado Jaime Mulet. Tiene la palabra el diputado Mulet. Presidente, sobre lo mismo. Lo dijo Longton, digamos. Partamos con el otro proyecto y esperemos al ministro, ojalá pueda llegar. Y si no, bueno, hagamos cumplir el reglamento y la ley orgánica del Congreso Nacional, que yo espero que llegue en el transcurso de la sesión. Sí, bueno, nosotros habíamos conversado con el señor secretario, íbamos a seguir el orden de la tabla, pero como se conectó al ministro, pensamos que estaba presente, por eso hubo el cambio. Diputado Pérez, bueno, continuaremos con la tabla, pero el diputado Pérez había solicitado la palabra, después el diputado García, y le damos avance a la tabla como sugirió el diputado Lonton y Mulet. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Bueno, decirle al señor Vera que nos está escuchando. Señor Vera. A ver, buenas tardes. De nuevo, por su intermedio, presidente, con respecto a la pregunta que planteó el diputado Pérez, respecto a si es posible aumentar los incentivos para bajar las tarifas. La verdad que lo que se ha aplicado acá de manera estricta con el lineamiento del ministro es hacer uso de las herramientas que entrega los contratos de concesión de la autopista urbana, que permiten buscar estos escenarios, estas ventanas, que son las que han permitido primero el 1 de abril bajar importantemente las tarifas y ahora a continuación, como se ha hecho público, la baja de las tarifas a contar del 1 de julio. Pero esto se ha hecho aplicando estrictamente el contrato que existe con las autopistas urbanas. Ese es el foco que se ha colocado con respecto al ajuste que se ha hecho en las tarifas. Ahora, con respecto a la otra pregunta del diputado Pérez, presidente, con respecto a las multas. Las multas que se aplican son variadas y extensas y es obligación nuestra como ministerio, como fiscalizadores, de hacer cumplir el contrato y aplicar las multas cuando ello no ocurra. Las multas están perfectamente definidas en el contrato y esa es nuestra obligación aplicarlas. No se puede, por muy interesante que sean, agregar multas adicionales porque forman parte esencial del contrato. Esas eran dos preguntas que yo tenía anotadas del diputado Pérez. Señor, esa era la primera, que están relacionadas. El aumento de los incentivos a aplicar rebaja y se pueden aumentar las sanciones relacionadas con eso. La segunda, por su medio presidente, el señor Vera, era: existe un cronograma de revisión de otras concesiones que puedan beneficiar a más chilenos, que era el tema, digamos, no solo circunscribirlo a la urbana, sino que también a la interurbana. Chile no se agota en 2 o 3
carretera urbana. Esa era la otra pregunta. Por su intermedio, presidente, en respuesta al diputado Pérez, sí, efectivamente, nosotros y los que somos más antiguos nos vamos a acordar que ya estamos llegando al término de la primera generación de concesiones. Estamos en un plan bien intenso, estamos haciendo estudios de cerca de 10 concesiones que hay que relicitar, y con lo cual se ha hecho un estudio de la tarifa razonable y prudente que permita financiar las nuevas inversiones. Por ejemplo, en el caso de Talca-Chillán, que se va a haber que hacer una inversión de cerca de 800 millones de dólares. Por los estudios que hemos hecho nosotros, la tarifa que se va a aplicar ahí es sensiblemente más baja que la que existe hoy día. Y más aún, como Chile es un país unitario, también se ha hecho un análisis de modo de tener una tarifa por kilómetro que sea coherente entre la parte más al norte, que en este caso hoy día es Caldera, hasta Paragua, con la relicitación de las concesiones tener una tarifa lo más parecida. En el fondo va a haber una equidad interregional entre las tarifas que están más al centro de Santiago, que son las concesiones más superavitarias, que permitan financiar a otras concesiones que están más alejadas del centro del país, que tienen menos tráfico. Entonces, lo que se está haciendo en esta relicitación de concesiones, hacer un análisis de la tarifa. Pero la tarifa, dadas las condiciones que hay incertidumbre de demanda, el modelo que se va a aplicar a contar de Talca-Chillán es que va a ser por plazo variable. Es decir, la tarifa se va a fijar, pero la duración va a ser variable. Si tiene más tráfico, la concesión se va a cortar. Si tiene menos tráfico, la concesión se puede alargar. Pero en cuanto a tarifa, se ha pensado, como digo, teniendo el concepto de equidad interregional. Y además en este modelo, diputado, también se va a agregar, a contar de Talca-Chillán, lo que se llama equidad intergeneracional. ¿Qué se pretende? Que el modelo de negocio, la concesión que venga a partir del año, supóngase 26, le pague a la generación actual. Porque el escenario que tenemos de concesiones, hoy, las concesiones que tenemos hoy día a la vista, la va a haber pagado toda esta generación. Entonces, lo que se persigue es que la generación siguiente pueda absorber parte de ese costo. Entonces, esos dos conceptos los que van a quedar reflejados en los nuevos modelos de negocio, diputado. Gracias. ¿Terminó, diputado Pérez? Sí. Sí, le quiero hacer una consulta al secretario. Estábamos revisando acá el reglamento. Yo no sé, señor secretario, si es que, bueno, ya empezó la sesión, pero si no está el señor ministro, hay que tomar la unanimidad, me parece, para que hable un asesor, porque la verdad es que yo estaba revisando y queremos ser positivos, pero con el respeto del asesor. No está el señor ministro. Y este es un tema no menor, lo decía el diputado Pérez, lo decía el diputado García, en fin. Entonces yo digo, esta comisión no es chacota. Y aquí hay diputados responsables que se han dado el tiempo, nos hemos dado el tiempo, y yo no sé lo que dicta el reglamento, porque a lo mejor yo, como presidente, sin consultar a los diputados presentes, estoy faltando al reglamento. Yo no sé si tiene alguna respuesta sobre qué es lo que dice el reglamento al respecto, porque la invitación y la participación en esta sesión era del señor ministro. Usted está en lo cierto, presidente. Se requiere la presencia del ministro para que entren todos los asesores, y para el caso que no esté el bueno, ahí llegó el señor ministro. La unanimidad de los integrantes de la comisión para que sí, pero ahí llegó el señor ministro. Parece pero, que no estaba ahí al lado. Ahí está. ¿Ves? Estaba al lado. Ya. Había que apretar un poquito. Oiga. Bueno, bienvenido, señor ministro. Estamos ansiosos de su llegada. Así que le damos la palabra, lo escuchamos, pero anteriormente había solicitado, bueno, el diputado Pérez hizo su pregunta, hace la pregunta el diputado René García y le damos la palabra al señor ministro. ¿Me parece, señor? Gracias, presidente. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya. Sí, qué gusto verlo, ministro, después de tantas sesiones que no hemos podido conversar con ustedes. Realmente un agrado tremendo verlo en persona ahí. ¿Ah? Casi fracasó esta, pero nos aguantamos, hicimos todo lo posible por su persona de no acabar la sesión porque era interesante lo que queríamos ver. Ministro,
espero que me responda esta vez porque la otra vez no me la respondió, quiero hacerle solamente dos preguntas. ¿Habrá cambios en los futuros contratos que se liciten para promover rebajas en las tarifas? Y la segunda pregunta muy concreta, porque también está muy preocupada la gente, es ¿qué modificaciones podrían realizarse en el futuro para que las modificaciones de tarifa por flujo de vehículos se apliquen inmediatamente? Se puede, y para terminar, se puede automatizar el proceso para que ande todo más rápido. Son dos preguntas que a la gente me ha preguntado muchas veces y no puedo contestarla porque la verdad que ese es un tema del ministro y de las concesionarias. Los que sabemos que los contratos están hechos, veamos cómo se pueden modificar. Sé que es una cosa bastante onerosa, pero creo que es una de las partes del sistema del acuerdo social que está metido al TAC. Así que me gustaría, no sé si ministro, si le quedaron claras las preguntas, si no se las puedo repetir, no es problema. Bueno, saludar al señor señor presidente y a los integrantes de la comisión. En realidad yo no me había dado cuenta que estaba sin video, así que alcancé a escuchar una buena parte de las intervenciones anteriores. Escuché todas las críticas del señor presidente Alinco, así que ya no se preocupe porque estaba desde antes, así que todo lo que le dio la palabra a otro estaba perfecto. Y las preguntas de don Leopoldo Pérez también. Pero, así que, bueno, encantado de estar aquí en este tema, como habíamos estado ya hace un par de semanas, y de tomar algunas de las preguntas. Algunas veo que ya Hugo Vera ya las contestó. Habían bastantes preguntas de que quedaron pendientes de la sesión anterior. Yo no sé cómo vamos a operar en esto, si quieren que vayamos con esa, junto con las que ha hecho ahora René Manuel García. Yo tengo anotadas todas las que hubieron en aquel momento, si quieren vamos de esa manera. En primer lugar, respecto a el de la última, ¿no? Si habrá o no rebajas tarifarias en las nuevas licitaciones. Quisiera tomar lo que ya explicó don Hugo Vera, director general de concesiones, que es el punto central. En general, las nuevas licitaciones, hay que tomar en cuenta que lo que ha sucedido en Chile es que la generación actual básicamente ha pagado la totalidad de la concesión. Entonces, la generación venidera... Señor ministro, me disculpa. Sí. Está revisando algunas anotaciones acá. Usted se había comprometido a responder algunas preguntas de hace dos sesiones, porque algunos parlamentarios me están solicitando eso. Por favor, gracias. Sí, eso es lo que mencioné, que tengo aquí una lista de preguntas de las otras sesiones y que también las voy a incorporar. Voy a partir por la que se usó ahora último para que no olvidemos cuál era la pregunta de ahora y luego voy a ir a las que quedaron pendientes porque se acabó el tiempo hace 2 semanas. Pero respecto al tema de las rebajas de tarifas en nuevas licitaciones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la tarifa a lo que va es a pagar la inversión de la carretera correspondiente. La tarifa está en consonancia con cuál es la inversión. Entonces, la inversión nueva, la gente a veces se equivoca y dice, oiga, podría costar 0, porque la carretera ya está construida. Pero cuando uno piensa que esa carretera va a estar 20 años más, obviamente que ya la carretera que tenemos no es suficiente, hay que hacer inversiones adicionales. Pero lo que tiene que pagar la tarifa son las inversiones adicionales y por lo tanto ya tiene una parte de la carretera construida y obviamente eso requiere, en general estoy hablando, inversiones que son más pequeñas y por lo tanto requiere una tarifa más pequeña. Lo segundo tiene que ver con lo que ha señalado Hugo, que es que particularmente en la Ruta 5, que cruza todo el país, que es lo principal, digamos, en materia de lo que es nuestra comunicación longitudinal en el país, se ha buscado tener una tarifa de pesos por kilómetro que sea armónica, que sea similar a lo largo de toda la carretera, porque hay lugares donde las obras son mucho más caras por el tipo de lugar geográfico, por las dificultades geográficas, pero particularmente también porque la densidad de tráfico es muy diferente. Los lugares más cercanos a Santiago tienen mucho tráfico y por lo tanto la tarifa que uno podría cobrar por la misma obra tiende a ser más barata. En cambio, los lugares que están más alejados y más en los extremos, para poder hacer una obra de un cierto nivel, resulta una tarifa más cara porque son menos autos los que circulan. Para poder tener una tarifa relativamente armónica, lo que se hace entonces es que aquellos lugares superhabitarios generan recursos para los lugares de la Ruta 5 que tienen, digamos,
un costo o un ingreso menor, digamos, ¿no? Un costo más alto y un ingreso menor. Así que, resumiendo la respuesta, efectivamente lo que vamos a ver son menores tarifas en las nuevas renegociaciones. No es como lo que la gente piensa, que la tarifa se va a acercar a cero, pensando que no hay que invertir nada, porque para en los próximos 20, 30 años, lo que va a haber es que va a haber el doble y más del doble de flujo de camiones, vehículos, en fin, y por lo tanto se requiere una inversión en infraestructura que es grande, que hay que financiar, pero naturalmente va a ser menos que las tarifas que tenemos hasta ahora. Segundo, respecto al método de cobro. El método de cobro que hoy día nosotros conocemos en las carreteras va a cambiar radicalmente con las nuevas carreteras, con las relicitaciones. Y se va a ir a una cosa que incluso es más moderna y más eficaz que lo que sucede hoy día en las carreteras urbanas en Chile, en Santiago. En las carreteras urbanas lo que tenemos es un sistema de TAC, ¿no? El sistema de TAC lo que hace es que la persona no tiene que detenerse. En las carreteras interurbanas hay que parar en la barrera, hemos ido agregando algunas, donde hay Chile sin barrera, digamos, free flow que tenemos particularmente ya hoy día en todas las salidas de Santiago. Pero eso hoy día lo único que ha hecho es reemplazar la barrera. Y por lo tanto tenemos un pórtico que está más o menos cada uno a 100 kilómetros del otro. Por lo tanto, eso sigue tiene la ventaja que no hay que parar, pero sigue teniendo los mismos problemas que hoy día ustedes conocen muy bien de las comunidades, por ejemplo, que viven cerca de los peajes. Una persona vive en un pequeño lugar donde el peaje le queda muy cerca, tiene que ir a ver un amigo, tiene que pasar por el peaje y le cuesta el peaje súper caro porque paga 100 kilómetros, paga lo mismo que una persona que usó la carretera por 100 kilómetros por ir a ver a la amiga que vivía a 100 kilómetros. Porque no hay, digamos, una manera de diferenciar eso. Tenemos además peajes que están troncales, peajes principales en la vía, y tenemos además peajes laterales, donde hay que pagar pequeñas cantidades para ir armonizando esas diferencias de uso en cada momento. Entonces, esto se reemplaza por, en las nuevas concesiones, lo que va a haber son pórticos con TAC, es decir, no van a haber barreras, pero esos pórticos van a estar a 10 o 15 kilómetros cada uno de otro, y por lo tanto las personas van a pagar muy cercano a lo que usan. El valor de cada pórtico va a ser mucho más barato. Si la persona anduvo un tramo pequeño, va a pagar poco. Si anda mucho, va a pasar muchos pórticos y por lo tanto va a pagar más. Se van a eliminar además todos los peajes laterales. Los peajes laterales van a dejar de tener sentido porque ya la persona va a haber pagado, digamos, lo que le corresponde, dependiendo de cuánto usó la vía central. Así que vamos a tener menores tarifas, vamos a tener un sistema de cobro mucho más rápido porque no va a haber que parar, y en tercer lugar vamos a tener un método que la gente va a pagar realmente lo que consume. Si la persona ocupó mucho la carretera, paga más, la persona que ocupó un tramo corto paga menos. Todos los problemas que tienen las comunidades que viven cerca de los peajes también se van a reducir enormemente por esta razón. Respecto de las preguntas que habían antes, voy a partir por las preguntas que hizo el diputado Javier Hernández. La primera pregunta que él tenía, y recordemos que lo que hablamos en la vez anterior no se refería a estas carreteras interurbanas, sino que a lo sucedido con las tarifas de las carreteras urbanas, donde, digamos, ha habido una rebaja muy sustantiva de tarifas a partir del 1 de abril, y ahora va a haber otra a partir del 1 de julio. Entonces, la pregunta que él tenía es ¿cuál es la razón por la cual esta baja de tarifas no había ocurrido antes? Bueno, hay dos razones. Una es muy evidente, nunca había habido una rebaja de tráfico tan extraordinaria como la que ha ocurrido en Santiago y en muchas partes del país, producto de las restricciones del coronavirus. Eso es evidente, es una primera cosa que ha ocurrido que no ocurrió antes. Pero ¿por qué ocurrió lo del 1 de abril de este año, que se produce por cambio en los tráficos del primer trimestre, y no se produjo en los primeros de abril de otros años? Y la razón es que no se aplicó
la cláusula que yo expliqué en la sesión anterior, en que hay que, de acuerdo al contrato, hacer una revisión trimestral de los tráficos. Esa revisión no se hizo desde hace varios años, en distintas carreteras, distinto número de años, y eso llevó a que esta baja no se realizara. ¿Quién es el responsable primero? El propio concesionario. El concesionario es quien tiene, digamos, la responsabilidad de hacer esa rebaja. Tiene que estar permanentemente mirando las velocidades y de acuerdo a esas velocidades subir o bajar las tarifas. La subida es voluntaria y la rebaja es una cosa obligatoria. Las autopistas correspondientes señalan que ellos no desconocen que esta cláusula existe, pero ellos señalan que para ellos es una cláusula que es optativa, es una cláusula total y completamente voluntaria y que es una cláusula que está puesta en el contrato solamente en beneficio del concesionario. Es decir, está dentro de un contexto en el cual si a ellos les parece bien, si a ellos les parece conveniente, la aplican y si no les parece conveniente, no la aplican. Y que ellos han considerado no conveniente aplicarlo y por eso no la aplican, ¿no? Nosotros estamos completamente en desacuerdo respecto de eso. Naturalmente también hay problemas de fiscalización, porque esto debería haber sido detectado antes y no solamente ahora. ¿Desde cuándo viene esto? Tenemos que ratificarlo, pero básicamente, creo que lo expliqué, si no lo hago ahora, esto en nuestra opinión viene básicamente desde el momento en el cual estas compañías comenzaron a ganarle juicios al Estado, que significaron que la norma que establece cómo se cambian las tarifas, el contrato dice que se deben medir las velocidades y tienen que darse las velocidades en 4 semanas seguidas. Hasta el año 2014, mediados del año 2014, se entendió siempre que eso significaba que todos los días, durante las 4 semanas, todos los días tenía que haber una velocidad menor de, por ejemplo, 50 kilómetros por hora para poner la tarifa más alta, tarifa de saturación. Eso es lo que dice el contrato. 4 semanas seguidas, y se entendía que 4 semanas seguidas era todos los días de las 4 semanas. Bueno, ellos pusieron una demanda, primero en las comisiones y finalmente en la Corte de Apelaciones. Esto comenzó con la autopista central y ganaron esto a mediados del año 2014, mayo o por ahí del año 2014, y ganaron esto y se cambió esta interpretación por un resultado judicial que fue hecho por la comisión y posteriormente refrendado por la Corte de Apelaciones, donde se entendió que en realidad la correcta interpretación era que cuando decía 4 semanas seguidas, debía interpretarse como el promedio de 4 semanas, no todos los días, sino que bastaba con el promedio de 4 semanas. El promedio de 4 semanas, obviamente, es mucho más fácil que el promedio de 4 semanas esté bajo 50 kilómetros, a que exigir que todos los días de 4 semanas estén bajo 50 kilómetros. Por lo tanto, aumentó enormemente el número de tarifas medias y altas que se produjeron en ese momento. Eso hizo que a partir entonces del año siguiente, el 1 de enero del año 2015, esa autopista central, subió enormemente sus tarifas. Lo mismo sucedió inmediatamente. Autopista Vespucio Norte interpuso el mismo juicio y con el tiempo, el año 2015-16, también ganó lo mismo. El túnel de Cerro San Cristóbal hizo la misma demanda y también ganó, y así todos fueron ganando y finalmente entonces se cambió para todas las autopistas la interpretación. Ahora se miden, cuando uno dice 4 semanas seguidas a una cierta velocidad, se mide como el promedio de velocidad de esas 4 semanas. Y eso significó que entonces todas las autopistas subieron sustantivamente sus tarifas. No solamente eso, sino que todas ellas pidieron indemnización, porque dijeron, mire, esta aplicación incorrecta se ha hecho ya desde hace algún tiempo. Entonces cada uno de ellos pidió una indemnización y efectivamente el Estado de Chile le pagó a cada una de estas autopistas una indemnización por el mal cobro durante algunos años, desde que se habían dado las condiciones hasta el momento en el cual finalmente se zanjó que ellos tenían razón. Así que, digamos, lo que yo y lo que el Ministerio hoy día está haciendo no tiene
a diferencia de lo que dicen las autopistas, no tiene ninguna cosa nueva. Ellos ya lo hicieron en el año 2015 y 2016, y así lo, digamos, lo lograron, lo ganaron, y más aún, pidieron minimización por lo más cobrado hacia atrás, y lo consiguieron. O sea que no hay ninguna inseguridad jurídica, ni ninguna de las cosas que se mencionan. Esto es mero ocupar, digamos, lo que establece el contrato. O sea, si uno cree que el contrato está mal aplicado, lo que debe hacer es hacer lo que ellos hicieron, y eso es lo que estamos haciendo. Bien, ¿qué fue lo que entonces se produjo? A medida que cada una de estas autopistas subió, habían más tarifas altas, y al mismo tiempo esta cláusula de revisión que hacia atrás nunca había tenido aplicación, pero porque nunca se habían dado las condiciones, porque también para bajar se pide que durante 4 semanas seguidas, ni siquiera hay que tener más de 50, hay que tener más de 60 kilómetros para poder bajar una tarifa. Entonces, era muy difícil bajarla, había muy pocas tarifas altas, hasta antes del año 2015, bien digo, 2015, y además había que conseguir tener más de 60 todos los días, porque la misma interpretación valía también para la cláusula trimestral. Todos los días había que estar sobre 60, no se daba nunca se dio para atrás. A partir, sin embargo, de ese año, teníamos 2015 en adelante, más tarifas que debían bajar, y por el otro lado la cláusula se aplicaba mucho más fácil. Y por lo tanto comenzó a darse eso, y sin embargo las personas que estaban ahí en ese momento no se percataron de eso. Digamos, las autopistas no lo aplicaron, las personas que están ahí no se percataron de eso. Es bastante difícil darse cuenta porque hay que hacer hartos cálculos, no es una cosa evidente. A medida que las otras autopistas fueron entrando en esto, fue pasando lo mismo, y eso es lo que creó la situación actual. Tenemos que verificar cuáles son los malos cobros que hay hacia atrás, cuántos son, a quién corresponden, de manera tal de poder ganar esto en las comisiones y poder hacerle las devoluciones a quien corresponda, y además asegurarnos que las tarifas de aquí hacia adelante que viene están establecidas. Esa es la razón, digamos, de por qué esto, primero, cuándo debiera haber sucedido estas bajas de tarifa durante los años, como digo, partiendo del año 2015 en algunas autopistas, en otras el 2016, en otras en el 2017, que son los mismos años en que ellos subieron las tarifas. En los mismos años que subieron las tarifas, empezaba a darse, se daban las condiciones para que durante el año hubiera la posibilidad de que tuvieran que bajar, y eso es lo que no pasó. La segunda pregunta que tenía el diputado Hernández era cuál sería el impacto futuro de esta baja de tarifas. Bueno, la rebaja va a tener el mismo impacto que ha tenido esto a partir del mes de abril para las 3 autopistas involucradas, no la que va a tener ahora en el mes de julio, porque la de julio corresponde a un tráfico totalmente fuera de lo normal. Pero las otras rebajas, las que tuvimos en abril, se van a dar, yo diría, digamos, es probable, digamos, lo más probable es que se van a dar todos los años, y también es probable que se hayan dado hacia atrás, que es lo que ya expliqué. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que en los años siguientes se den situaciones parecidas y tarifas parecidas a las que tenemos en este momento vigente. Más lo que sucede con el caso de Costanera Norte, que tiene unas tarifas que son, digamos, una vez cada semestre, y por lo tanto esas bajan el 1 de julio. En este momento ya anunciamos, van a bajar tremendamente, van a desaparecer todas las tarifas medias y altas por medición de velocidad de Costanera Norte. Eso es producto del tráfico de la pandemia, no va a ser eso la situación regular, pero va a pasar en la Costanera Norte, que también va a tener una reducción de tarifas, no tan sustantiva como la que vamos a tener ahora, pero a tarifas que son intermedias entre las que habían y las que vamos a tener ahora. En términos de la tercera pregunta era si habrían, digamos, cambios en la fiscalización. Bueno, desde ya, obviamente, naturalmente, hemos cambiado. Aquí hay, cada autopista tiene un inspector fiscal, tiene, digamos, una asesoría, un grupo de personas que trabaja con él, cuya tarea es, como lo dice su nombre, ser inspector, ¿no? Estar atento, digamos, en la fiscalización de ese trabajo. Hemos cambiado los inspectores, naturalmente, hemos iniciado un sumario que va a revisar los errores que hayamos podido cometer nosotros, no solamente mirar los errores que puede haber cometido la concesionaria, sino que qué errores a lo largo de los años
puede haber cometido el MOP en cada una de estas a través de su director general, de su Dirección General de Concesión. Entonces, esas son las tres respuestas que tendría respecto de las preguntas del diputado Hernández. Las otras preguntas que tengo provienen del diputado don Jaime Mulé, quien en primer lugar señalaba que valoraba que se pudieran revisar los contratos de concesión. Bueno, como mencioné al iniciar la presentación de la sesión de hace 2 semanas atrás, esto que estamos hablando respecto de estas revisiones trimestrales de las tarifas, es una parte y una parte, digamos, uno de los tantos cambios que estamos haciendo en esta materia, porque las tarifas de las autopistas, particularmente las urbanas, son una parte muy importante del presupuesto familiar. Hoy día tenemos 3 millones de TAC en Santiago, 3.6 millones de TAC en el país, porque también hay gente de provincias que viene a Santiago y tiene que pasar por esta autopista. Algunos lo hacen pagando el pase diario, que también se ve afectado por el valor de las tarifas. Y hemos hecho cosas como, por ejemplo, no solamente esta que estábamos comentando recién, sino que también teníamos un reajuste anual del 3,5% real anual, que ya llevaba 20 años funcionando, había subido 80% real la tarifa, aparte de estos cambios, digamos, de la tarifa saturación, punta, la tarifa base había subido 80% real en los últimos 20 años. Si hubiéramos seguido con esto, hubiera subido 70% real más en los próximos 15 años que les quedan en promedio. Y por lo tanto eso fue cambiado y hoy día, de aquí en adelante, solamente crecen por IPC, tal como sucedió ya el 1 de abril, 1 de enero pasado. Así que de ahora en adelante la tarifa real va a ser la misma todos los años. En segundo lugar, también atacamos algunos problemas particulares que existían en esta autopista, como es el problema de la sanción por las personas que circulan con el TAC, sin TAC o con el TAC inhabilitado. Ustedes mismos aprobaron, digamos, una ley que apoyamos y que resuelve ese problema, porque lo que sucedía con eso es que la ley había sido mal hecha o mal interpretada, pero en resumen se le estaba cobrando a las personas una multa de 1 UTM por cada autopista por la cual pasaba, teniendo el TAC inhabilitado o no teniéndolo. Esos son 50.000 pesos. Y para ir a un lugar, uno fácilmente ocupa 2 o 3 autopistas, muy fácil. Va por la Costanera, toma Vespucio, baja por otra, y después vuelve y ya debe 300.000 pesos. Y va recién en la mañana. Llega una mañana y ya llega a 300. Y con eso entonces después no puede pagar la deuda. Mostramos en la oportunidad, digamos, la inmensa mayoría, 87% de las personas que son sujetos de esas multas no las pagan. Como no las pagan, no sacan patente. Como no pagan eso, tampoco tienen TAC. Y por tanto es una cosa que es permanente, no salen nunca de eso. Bueno, se hizo esta ley que permite resolver ese problema. De hecho, vamos a mandar un proyecto de ley para alargar un poco eso. Acabamos de acordar con las autopistas, porque también acordamos con ellos para que se renegocie lo que las personas deben, que es la parte menor, porque también dejan de pagarle a la autopista, no pagan la multa, sino que no le pagan a la autopista, así que tienen los dos problemas. Y entonces se hizo una ley para la parte de las municipalidades y se hizo, digamos, una norma, digamos, un acuerdo con la autopista para renegociar lo que la gente le debe a la autopista. De hecho, ya tenemos varias decenas de miles de personas que han hecho el acuerdo con ellos. Y vamos a mandar ellos ya extendieron esto, porque como se extendió el plazo para sacar la patente, entonces hay que extender esto también, y por lo tanto vamos a mandar un proyecto para que esto se extienda un poco en el tiempo. Junto con eso también revisamos y cambiamos lo que son las motos. Las motos estaban pagando lo mismo que los autos, en todas partes pagan la mitad. Entonces hoy día las motos pueden ir a hacer un convenio y pueden hacerlo. También vimos el caso de los usuarios intensivos, ¿no? Que también pueden hacer un convenio particular con las autopistas y tener una tarifa que es diferente. O sea que en general yo diría se han ido atacando cada uno de los problemas. Respecto a otra de sus preguntas, que era el tema de cómo los usuarios conocen los valores de la tarifa, bueno, hay dos formas. Naturalmente todas las tarifas están publicadas,
Cada vez que hay un cambio se tienen que volver a publicar en un diario de circulación nacional. Por supuesto están en las páginas web tanto de la Dirección General de Concesiones como en la propia autopista, pero además de eso, en la propia carretera tiene que estar señalizándose, ¿no es cierto?, cuáles son los valores de lo que se está cobrando en cada uno de los portes. Después tenía una pregunta respecto de cuántos usuarios se ven beneficiados por la rebaja, ¿no? Como ya mencioné, en Santiago tenemos 3 millones de usuarios que tienen TAC, y además tenemos otros 600.000 que vienen de otros lugares y que ocupan de vez en cuando el sistema, de tal manera que ya tenemos un universo del orden de 3.600.000, y ahora en 1 de julio que se agrega Costanera Norte, yo diría que el total de los 3.600.000 personas se van a ver beneficiados por esta rebaja, porque ya tenemos entonces todas las autopistas. El único que por el momento no tiene rebaja es solamente el túnel de San Cristóbal, que, como expliqué en la reunión anterior, tiene una situación especial, está hoy día bloqueado por la construcción de AVO, por la construcción de esta nueva Américo Vespucio subterránea, y por lo tanto tiene un sistema en el cual no se le cambian las tarifas, tiene una tarifa fija, ¿no? Que es la misma que tenía el año 2018. Ese es el sistema tarifario que mantiene. La siguiente pregunta del diputado Muley era: ¿quién se dio cuenta y cómo de la situación de los contratos y quién no se dio cuenta? Bueno, quién no se dio cuenta ya lo expliqué. ¿Quién se dio cuenta? Bueno, nosotros nos dimos cuenta como producto, digamos, de esta revisión que ya he estado mencionando de cada uno de los contratos. Además, en este caso particular, el tema de los tráficos era un tema muy especialmente relevante, porque teníamos una situación donde teníamos una caída de tráfico enorme producto del coronavirus, y por lo tanto, obviamente que fuimos a mirar qué significaba esa reducción, y cuando vimos los resultados que nos daba, obviamente que también dijimos, bueno, pero si esto resulta, ¿por qué no, digamos, no resulta con los otros tráficos cuando da tan ampliamente con estos números? Y cuando fuimos a revisar y pedimos las informaciones correspondientes, nos dimos cuenta que también en los tráficos del primer trimestre, y bueno, y una vez que uno dice, bueno, si este trimestre, el primer trimestre de este año, que es un tráfico normal, se dan las condiciones para bajar la tarifa, quiere decir que en años anteriores también, bueno, y así entonces fuimos de una autopista en otra revisando cada una de las situaciones y revisando los contratos, y llegamos a lo que ya he explicado en esta reunión. Después había una pregunta, ¿por qué entrar a una concesión? Imagino que era sin el TAC, imagino, es una sanción si se está entrando en una autopista privada. Bueno, las concesiones, igual que otras concesiones, lo que es entregar una actividad pública a que la desarrolle un privado por cuenta del Estado. Esto es como la tarifa del agua, como la tarifa de la luz, como la tarifa de tantas cosas, ¿no es cierto?, que son un servicio público. En este caso, incluso la carretera es un bien nacional de uso público, es un bien, digamos, que le pertenece al Estado y que se entrega a su uso por un determinado número de años y sujeto a una gran cantidad de condiciones, asumiendo que él va a poner una cierta cantidad de plata, que la va a mantener, que va a cobrar unas determinadas, digamos, valores, etc. Y la única manera de que se pueda cobrar por esa autopista es contar con este instrumental, digamos, de dispositivo local que permite que las personas, digamos, se pueda saber que lo usaron o no. Por lo tanto, quien impone esta obligación de que las personas tengan un TAC es el Estado, ¿cierto?, para poder a su vez ya sea cobrarlo él, si lo estuviera haciendo directamente, para que las personas, los automovilistas, paguen el uso de la autopista, porque recordemos que lo que ha decidido el Estado en Chile hasta el día de hoy al menos es que los recursos se concentran en el transporte público, y ahí hay subsidio enorme al metro, subsidio enorme al Transantiago, pero que en la medida de lo posible no se subsidia a los automovilistas, que son de un nivel de ingreso que es más alto que el que usa el transporte público, y que los automovilistas pagan, digamos, las autopistas y lo que utilizan.
Y entonces, o si se lo entrega a otro, de la misma manera ese otro tiene la posibilidad de poder cobrar lo que habría cobrado el Estado en esa autopista. Respecto al tema de si es factible aplicar multas a los concesionarios por esta situación, bueno, los contratos establecen multas que están en cada uno de los en cada uno de los contratos por cobro excesivo, pero como yo expliqué, digamos, en las sesiones anteriores, esto es una cosa que en lo que son las tarifas de hoy, las tarifas que tenemos hoy, todas las autopistas han optado por la alternativa voluntaria, debo insistir en eso, voluntaria. Solo le hemos hecho ver la gravedad de lo que están haciendo, han tomado la opción, ¿no es cierto?, de ajustarse a las tarifas que nosotros consideramos las correctas. Ellos siguen insistiendo que ellos consideran que no son las correctas. Pero el riesgo de no ajustarse están en un grave incumplimiento del contrato, de tal manera que el contrato sí establece sanciones y algunas de ellas son gravísimas. Respecto de lo que son cobros incorrectos en otros puntos, bueno, eso vamos a tener que ir a la comisión correspondiente para que establezca si tenemos razón o no tenemos razón respecto de nuestra interpretación. Ese tema ya está en las comisiones, nosotros ya dos de las tres ya está, digamos, la presentación del Ministerio, Vespucio Norte y también en Autopista Central. Está ya presentado la posición del MOP, está presentada la posición de las autopistas y por lo tanto está en una de ellas falta un integrante de la comisión, pero en la otra está, así que en la medida que el coronavirus nos lo permita, este proceso va a seguir adelante y va a haber una definición de esta comisión y si es necesario después de los tribunales. Después, la siguiente pregunta o afirmación era que las concesiones de autopistas urbanas solo existen en Chile y preguntaba si existe lo que hay en Chile en otros lugares del mundo. Bueno, existe esto en múltiples lugares del mundo, ¿no? Voy a dar algunos de ejemplos de autopistas urbanas tarificadas. Por ejemplo, Francia, la autopista A14 en París, la A16 también en París. En Irlanda, el periférico, digamos, el periférico, la circunvalación de Dublín, en Irlanda, ¿no? En Grecia, el Tollway Ática, en Atenas. En Estados Unidos, en California, en Orange County, en Northern Virginia, en Texas, en Fort Worth, en Dallas, bueno, en fin, podría continuar. En Australia, en Melbourne, en Sydney, en Italia, en Nápoles, en Portugal, en Lisboa, en Portugal también en Porto. O sea, hay, digamos, múltiples, digamos, carreteras, hay también concesiones de puentes, también urbanos, también de túneles. Hay, digamos, todas las cosas que uno pudiera, digamos, imaginar, y no todos exactamente con el mismo método, ¿no? Hay algunas carreteras, por ejemplo, que lo que hacen es tener una carretera gratis y una carretera al lado, que es una carretera que tiene una tarificación dinámica, ¿no? Que el peaje depende directamente de cuál es la congestión y puede subir enormemente y va calculando la velocidad en cada momento y el peaje sube, a medida que va bajando la velocidad. Si deja de entrar gente y empieza a hacerse más, bueno, empieza a bajar la velocidad y la gente ve si entra o no entra, digamos, en cada momento, ¿no? Y ahí hay un gran énfasis en la información y uno se mete o no se mete, pero el peaje es cualquier cosa, ¿no? Se está moviendo permanentemente, de acuerdo a la congestión instantánea. Hay algunas donde pagan algún tipo de vehículos, por ejemplo, pagan los vehículos pesados, o pagan los vehículos livianos, o sea, hay todos los ejemplos, pero el tema de tener carreteras en que los automovilistas pagan por el uso de las vías es muy extendido en muchísimos lugares del mundo. Esas eran las preguntas que yo tenía y encantado de si hay algunas más que tengamos que
que sumar, no sé cómo andamos de la hora, pero al menos esas son las que yo había recolectado en la reunión anterior, más la que tenía el diputado García. Gracias, señor ministro. Ahora, como decía el señor ministro, si hay alguna pregunta o alguna pregunta no quedó bien clarificada, ofrezco la palabra a los diputados. Ahí, el diputado Sabaj. Y diputada, por supuesto. El diputado Sabaj tiene la palabra, compañero Sabaj. Se ha analizado la situación de los peajes, principalmente en la región metropolitana. Nos alegramos mucho que se haya rebajado el TAC, el autopista Costanera Norte y Vespucio Sur. Pero quisiéramos preguntarle si también esto pudiera replicarse en esta época de pandemia para las autopistas que están en la Ruta 5, la Ruta del Itata y las demás, que en estos tiempos se hace muy oneroso el peaje. Queríamos ver si esto se puede replicar también en las rutas, en las autopistas concesionadas de la Ruta 5, la Ruta del Itata y otras también que existen y que no son urbanas. Tal como expliqué, la razón de la caída de las autopistas urbanas tiene que ver con una cosa que es muy particular de las autopistas urbanas, que son estas tarifas por saturación, por congestión. Tienen un sistema en el cual la tarifa se multiplica por 2 o por 3. La tarifa punta es 2 veces la normal y la tarifa de saturación es 3 veces lo normal. Y el error que se ha estado cometiendo ha sido la mala, mal cobro de tarifas punta, o sea, tarifas medias o tarifas de saturación, es decir, tarifas máximas, en momentos en los cuales no correspondía cobrarla, y eso es lo que ha hecho que se esté cobrando más de lo debido. Ese problema no se da en las autopistas interurbanas y por lo tanto esto no aplica a las autopistas interurbanas. Por lo tanto, lo que vemos acá no aplicaría a las autopistas interurbanas que no tienen este tema, tienen una tarifa fija, digamos, no depende de la congestión, tiene una tarifa que es distinta un fin de semana que un día, digamos, de laboral, pero no tienen esta diferencia y sus tarifas no dependen de la congestión, por lo tanto, aunque baje el tráfico, su tarifa sigue siendo exactamente la misma, así que no se van a ver afectadas y no van a tener rebajas ni alzas durante este periodo. Diputado Jaime Mulet, el líder del norte. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, muchas gracias por responder las preguntas. Creo que este es un tema súper relevante y yo quiero una vez más felicitar la acción del ministerio en esta materia. A veces uno es muy crítico en algunas cosas con el gobierno y en otras creo que aquí se ha hecho un trabajo muy importante y lo resalto porque creo que hay varias decenas de millones de dólares de por medio, un promedio importante de los 3 millones de usuarios de la región metropolitana. Yo no entendí bien una cosa y quiero saberlo, digamos. Entendí bien el juicio que perdió el Estado de Chile. A propósito, entendí bien cuando perdieron el juicio, en que los promedios ganaron las concesionarias que sean promedios semanales y no diarios. Y ganaron y ahí empezaron a aplicar estas tarifas más altas, digamos, en los tramos 2 y 3 que nos explicó usted la vez pasada. Y eso obviamente elevó el costo, digamos, del TAC. Ahora, entiendo que ahora la posición de lo que descubre el ministerio es que habría una norma que no estaban aplicando las concesionarias y que deberían haber aplicado y que el ministerio hoy día le está exigiendo. Esa es la que permite bajar la tarifa, pero no entendí bien qué norma fue. Quiero saberlo, ¿por qué? Porque el promedio sigue siendo igual, eso se perdió en tribunales. Lo que no entendí es qué es lo que varió, cuál es la razón por la que hoy día el ministerio interpreta de otra manera. Entiendo que no son los promedios, entiendo que parece que es una norma que era facultativa o era obligatoria. Quería precisión sobre eso, hermano. Y si puede usted, si tiene un estimado, cuánto es lo que se van a ahorrar los usuarios anualmente. Es algo teórico, ¿cierto? Pero a los ritmos habituales del año 2019-2018, ¿cuánto es lo que en un año supondría de ahorro para los usuarios? Sí que se puede hacer ese cálculo. Yo, diputado, le agradezco mucho la pregunta porque me permite, digamos, clarificar, y como hablamos de esto hace 2 semanas atrás, se perdió un poco el hilo y a lo mejor
la respuesta que di antes, que es un poco inconexa con lo que expliqué hace 2 semanas. Voy a volver un poco atrás para que se entienda. Los contratos, para ser muy sencillo, digamos, establecen para las autopistas donde tienen este problema, que son 3, establecen una tarifa que es anual, ¿no? Se fija la tarifa para todo el año que viene y se fija en base a los tráficos del año anterior. Yo miro los tráficos del año anterior y digo en qué lugares y en qué horarios hay congestión. Y en esos lugares donde hay congestión y en esos horarios donde hay congestión, pongo tarifas más altas. El contrato establece cuáles son esas tarifas que puedo poner, ¿sí? Dependiendo de las velocidades. Si la velocidad es muy baja, menos de 50 kilómetros, puedo tener la tarifa más alta. Si tengo una velocidad entre 50 y 70, puedo poner la tarifa media. En cambio, si tengo velocidades de más de 70, tengo que tener la tarifa más baja. Esa es como la idea general. ¿Cómo se establece si existe o no existe cada una de estas velocidades? Como digo, hasta un cierto año, hasta el año 2014 a mediados, en la primera autopista, se entendió siempre que lo que había que hacer para saber si en un determinado pórtico y en un determinado horario, si había o no, por ejemplo, menos de 50 kilómetros, yo tenía que mirar todos los días de la semana si acaso se daban o no menos de 50 kilómetros. A partir de estos juicios, se cambió y se consideró que bastaba con encontrar momentos, 4 semanas seguidas, conjuntos de 4 semanas seguidas, donde el promedio estuviera bajo 50 kilómetros. Eso significó entonces que hubieron muchas más promedios, hay muchos más promedios, conjuntos de 4 semanas, donde el promedio es menor de 50, que donde todos los días son menores de 50. Y por lo tanto, aumentó muy fuertemente, se multiplicó por varias veces el número de tarifas de saturación y el número de tarifas punta, o sea, tarifas intermedias, que había en cada una de estas autopistas a medida que fueron ganando cada una de ellas los juicios, porque cuando vieron que una ganó, todos pusieron el mismo juicio. Eso es lo primero, ¿no? De ahí entonces subieron las tarifas. Hasta ese momento habían poquitas tarifas que fueran medias o altas, y voy a ir a la segunda parte, que es el contrato establece una segunda parte para fijar las tarifas, que dice, usted fija las tarifas para todo el año en la forma que ya expliqué, pero usted tiene que revisar esa tarifa cada trimestre. ¿Y qué es la revisión? Usted tiene que mirar las tarifas que puso, y si usted tiene una diferencia muy grande en los tráficos, comparado con la tarifa, tiene que cambiarla. Supongamos que yo puse una tarifa de saturación en un determinado horario, en un determinado pórtico, porque había saturación en ese horario y en ese pórtico el año anterior. Y yo comienzo este año, tengo esa tarifa muy alta, y empiezo a ver y resulta que los autos pasan a, la norma dice, tengo que verificar si son más de 60 kilómetros por hora. Si los autos pasan a más de 60 kilómetros por hora, entonces yo tendría que cambiar esa tarifa. Incluso la norma es bien exigente, dice, mire, usted para poderla cambiar tiene que tener, no solamente, esto se divide por cada media hora, no solamente tiene que tener más de 60 esa media hora, tiene que tener más de 60 esa media hora, la siguiente y la anterior. O sea, es bien exigente, ¿no? Y por lo tanto, y lo mismo sucede para el otro lado. Supongamos que yo puse una tarifa baja, y lo que sucede es que se empieza a dar una congestión enorme en eso. Entonces lo que dice es, oiga, si se da una situación en la cual usted tenía una tarifa baja, pero usted empieza a ver que hay valores de velocidad muy bajos, no le pide 50, le pide ahora 40, o sea, tiene que ser muy, muy bajo. Entonces usted tiene la opción de poder subir la tarifa. Naturalmente el contrato establece que cuando hay una subida de tarifa, es opción del concesionario subirla, pero cuando el tráfico es un tráfico más fluido y es obligación, hay que bajar la tarifa, es una obligación. Esta segunda cláusula, esta revisión, nunca se dieron esas condiciones, nunca se dio que hubiera una tarifa alta y que en el trimestre se configurara esto, que primero había muy pocas tarifas altas porque, como digo, se miraban
digamos, se pedía como requisito tener todos los días las velocidades. Y luego de eso, por lo tanto hay muy pocas por qué bajar. Y después, para conseguir 60 kilómetros por hora, que es lo que me pedían, era súper difícil, y con la media hora anterior, la media hora siguiente, ¿no? Entonces nunca en nuestra opinión, esto va a verificar, pero creemos nosotros, nunca se dio. Esto es lo más probable. Todo esto es, insisto, algo que tenemos que chequear en detalle, pero yo diría con bastante seguridad, digamos, lo que hoy día nosotros estimamos, nunca se dio hasta antes del cambio de criterio que estas pocas tarifas altas que existían o medias hubiera podido, digamos, tener una posibilidad de que el tráfico del año siguiente hubiera permitido, hubiera obligado a bajar la tarifa. Insisto, porque también esa cláusula dice tiene que tener usted 4 semanas seguidas, etcétera, etcétera, y se interpretaba que era todos los días tener esa tarifa, esa velocidad superior a 60 kilómetros por hora, muy difícil de conseguir. Con el cambio del juicio pasaron 2 cosas. Uno, el número de tarifas altas y medias se multiplicó por varias veces. Fue un cambio muy sustantivo en el número de tarifas altas y medias. Por lo tanto, había muchas tarifas que podían bajar. Y en segundo lugar, la cláusula de revisión trimestral naturalmente también se interpreta de que hay que tener 4 semanas de velocidad superior a 60 kilómetros. También se interpreta como que hay que mirarla no como todos los días seguidos, sino que como el promedio, basta con tener el promedio de cualquiera 4 semanas superior a 60 kilómetros por hora para que exista la obligación de bajar la tarifa. Y por lo tanto, desde ese momento entonces que se produjo la situación, y es ahí cuando empieza a haber esta obligación de haber bajado la tarifa, que nosotros estimamos que no se hizo. Por lo tanto, usted me pregunta, primero, ¿es a partir del juicio que se subieron las tarifas? Efectivamente, el juicio produjo un cambio importante en las tarifas, sí. Cada vez que cada uno de ellos, usted va y mira las tarifas que habían antes del juicio, a que cómo eran las tarifas después de que ganaron el juicio, son sustantivamente diferentes y mucho más altas. Segundo, ¿qué norma dice el ministerio que cambió a partir de ahí? No cambió ninguna norma. Simplemente que antes las normas del contrato se aplicaban exactamente igual, todo igual, las mismas normas se aplicaban igual, pero no se daban las condiciones de velocidad con la interpretación que había anteriormente para que se hubieran podido bajar las tarifas, porque habían pocas tarifas altas y porque la norma era muy exigente, porque pedía que todos los días tenían que darse las velocidades. A partir de esta nueva interpretación, habían muchas tarifas altas y en segundo lugar era mucho más fácil que la condición para bajarla se diera, porque bastaba con que el promedio de los 60 kilómetros se diera. Así que eso es lo que cambió. Lo que cambió es la interpretación de 4 semanas seguidas. Antes se interpretaba que era todos y cada uno de los días y se cambió a el promedio, que esa era la interpretación correcta. Y eso vale para todas las cláusulas, naturalmente. Y para la última pregunta no tengo una respuesta, diputado, respecto a cuánto se van a ahorrar. No tenemos una respuesta precisa. Estamos investigando, digamos, exactamente cuáles son los errores, digamos, cometidos. Hay que suponer además un tráfico en particular. Hoy día hemos estado, digamos, más bien mirando carretera por carretera cuáles son los problemas que hay. Particularmente viendo cuál es la tarifa que tienen que cobrar en forma correcta hoy día. Hemos tenido además muchísimo trabajo porque las autopistas no han estado de acuerdo en muchas de las cosas y hemos tenido que, digamos, hacerles ver cada uno de los temas que hemos tenido que enfrentar. Por ejemplo, ellos consideraban que los tráficos que tenemos hoy día no eran normales, por ejemplo, entonces no querían utilizarlo. Entonces, bueno, han habido una serie de condiciones que han hecho que hemos estado concentrados en otra cosa. Una vez que terminemos con eso, vamos dentro de lo que es, como le mencioné antes, lo que estamos discutiendo ya en las comisiones. Obviamente que en la medida en que se establezca que la correcta interpretación del contrato es la que tenemos nosotros, obviamente va a venir el momento de la discusión de cuántos son los montos que se adeudan, y vamos a empezar a conocer, digamos, los montos que se ahorran, pero son, como usted señala, son sustantivos. Estamos ya en la hora.
para terminar la sesión. Diputado Vilavaca, todavía no terminamos. Bueno, ya se está levantando. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, muchas gracias, ministros, diputados, diputadas. Se levanta la sesión.